Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Indigo Creations, aquí de nuevo con otro videíto. Únete a mi perfil de Facebook, también dale like a mi fanpage y únete a la comunidad de Indigo Creations para estar más en contacto y te enteres de inmediato cuando subo un video nuevo. El enlace se los dejo en la descripción. Gracias amigos por visitar mi espacio de información, un saludo para todos y comenzamos. Hola amigos, hoy les traigo nada más ni nada menos que la tercera parte de esta terrible historia tan interesante pero tan contradictoria que aparece plasmada en el famoso libro de Job. En el capítulo anterior nos quedamos en que un par de malandros, los supuestos representantes del bien y del mal, conocidos en el bajo mundo de Lampa como Dios y Satanás, se reúnen por segunda ocasión y vuelven a tener esa conversación bastante extraña, donde Dios le vuelve a presumir a Satanás que su siervo Job le seguía siendo fiel a pesar de que Dios se encargó de quitarle la vida a sus 10 hijos, quemarle a sus ovejas y parte de sus criados con fuego del cielo, así como lo hizo con Sodoma y Gomorra, además de hacer que dos grupos de asesinos le roben el resto de animales y acaben con la vida de casi toda su servidumbre. La idea del amoroso y misericordioso Dios era quitarle todas sus posesiones a Job y probarle a Satanás que ese buen hombre le seguiría siendo fiel. Según la Biblia, así sucedió. Así está escrito. En esta segunda conversación, estos dos malandros continúan su apuesta, la cual sucede de la siguiente forma. Pero antes me pregunto, ¿quién fue el testigo de esta disparatada conversación? Según los pseudoestudiosos bíblicos, el escritor de esta charla fue Moisés. Entonces, puedo suponer que Moisés la escribió basado en una de las tantas conversaciones que tuvo en privado con el invisible Dios. Podemos imaginarlos conversando de forma casual, Moisés con su vino y a Dios con su néctar y ambrosía, disfrutando de su conversación como dos viejos amigos. Pero en fin, veamos cómo la charla continúa. Job 2 del 4 al 8. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. En todos los sitios que investigué sobre esta historia, se insiste una y otra vez en que fue Satán el encargado de traer todas las calamidades contra Job. Pero como ya vimos anteriormente, la primera vez que apostaron, Dios admite que fue él el que arruinó sin causa a este buen hombre. Y si leemos al final del libro de Job, nos encontraremos con un interesante versículo. Job 42:11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Como podemos darnos cuenta, aquí se indica que después de superada la prueba, Job recibe por parte de sus familiares las condolencias por todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Este versículo de nuevo confirma que fue Dios el que derramó los males sobre el pobre y desprevenido Job. Pero en la segunda parte de la apuesta, sí es Satán quien hiere a Job con una sarna maligna. Entonces, este par de pillos, este par de malandros, se turnan para hacerle daño a este buen hombre. ¿Con qué intención? No lo sé. Lo que sí es claro es que a este par de psicópatas les encantaba divertirse con el dolor humano. Pero eso sí, definitivamente el peor es Jehová. Aunque los aleluyos siempre han dicho que cuando Dios mata, es porque mata a los pecadores, y por eso está justificado. Pero como podemos ver, Dios no se tentó su invisible corazón para matar a los 10 hijos y a todos los criados de Job, y no porque fueran pecadores, sino por ganarle una apuesta a Satán.
Y también mata a gran parte de su ganado, aunque bueno, sabemos que a Dios no le importan los animales. De ellos solo le gusta el olor de su carne quemada que en los holocaustos, extrañamente, él necesita como ofrenda. En fin. Pero entre más leo, más preguntas me hago. Entiendo que Satán es el malo de la historia, y no debe sorprenderme cualquier maldad que haga. Si se porta mal, no necesita justificarse, es malo y punto. Pero ¿por qué Dios trata así a uno de sus más fieles seguidores? Abusa de él como si lo odiara. Le di unas cuantas vueltas a mi cerebro y encontré una posible razón. Recordemos que Job era un hombre de la tierra de Uz, vecino de Israel. O sea que Job era lo que Dios llama extranjero, y Dios odia a los extranjeros. Sí, ya les he platicado sobre eso. Eso podría ser una causa por la cual Dios abusó así de la bondad del buen Job, al grado de permitir incluso que Satán le hiciera daño. En fin. Bueno, ahora tratemos con otra víctima en la historia de Job, su esposa. Ella aparece solo en Job 2 del 9 al 10, y después de esto ella desaparece de la historia. No se nos dice nada más de ella, ni siquiera su nombre. Tan insignificante fue este personaje para el escritor desconocido de este libro, que ni siquiera se dignó a ponerle nombre. Afectado personalmente por una abominable y repugnante enfermedad, Job fue a sentarse entre las cenizas, o entre un montón de basura, dependiendo de la versión bíblica que se lea. Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Con estas palabras podríamos pensar que esa mujer es desconsiderada y cruel con su marido. ¿Cómo es que le desea la muerte después de haberle dado todo, familia, comodidades y riquezas? Pero consideremos todo lo que sucedió. ¿Quién podría imaginarse el dolor que soportó esta desdichada mujer? Su tragedia de ver no solo cómo son despojados de sus posesiones, sino principalmente ver cómo Dios mata a sus hijos y a las otras personas. Ver cómo su marido es víctima de Satán con esa enfermedad repugnable. Obviamente, ella deseaba que todo eso parara de inmediato. ¿Y qué debía hacer Job? Muy fácil, maldecir a Dios y morir. Ya les he contado cómo es que Dios está muy listo para matar cuando se maldice en su nombre, y peor aún, cuando se maldice contra él. Pero aún así, Job, siempre fiel, sigue adorando a su malefactor. Después de esto, 3 amigos de él llamados Elifaz Temanita, Bildad Suita y Sofar Namatita, que se enteraron de su tragedia, vienen a verlo llegados cada uno de diferentes lugares, los cuales sufren y lloran al verlo en esas condiciones. Incluso Job maldice el día en que nació. Los amigos tratan de consolarle, hablándole piadosamente, pero resulta que más daño le hacen con sus palabras al no poder entender lo que le está sucediendo. Después hasta lo critican e incluso uno de ellos lo acusa de ser malo, hasta que en Job 19:21 le pide a sus amigos que tengan compasión de él, pero a ellos no les importa y le siguen criticando. Con esa clase de amigos, ¿para qué quieres enemigos? Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. Claro, Dios es mucho peor que Satán, pero Job no lo sabía. De haberlo sabido, tal vez hubiera preferido dirigir su devoción a Satán, porque como podemos ver en la Biblia, Satanás nunca mató a nadie. Yo pensaba que Satanás solo había matado a 10 personas, precisamente a los hijos de Job, pero como ahora ya sabemos, el que los mató fue Dios. O sea que Satanás queda invicto. El asesino de todos los muertos en la Biblia, personas y animales, es Dios. La cosa es que, además de las críticas y regaños que Job recibe de sus amigos, resulta que un entrometido que se encontraba en ese momento escuchando la plática, un tal Eliú, que ni siquiera era amigo de Job, también se puso a regañarlo, y peor aún, el regaño de este desconocido es el discurso más largo de todos los que tenemos en el libro de Job. Lo que pasa es que Eliú tenía una verdadera percepción espiritual
y por eso defendió a Dios, porque Job acusó a Dios de injusto. Oye, pues, ¿cómo no lo va a acusar de injusto? Dios se ensaña con el pobre hombre sin motivo alguno y ahora resulta que la víctima no puede quejarse. Pero mira, otro dato curioso es que se conocen los nombres de los 3 amigos de Job. Incluso se conoce el nombre de este tal Eliú, pero no se conocen los nombres ni de los hijos ni de la esposa del protagonista de la historia. Pero bueno, en este punto podríamos pensar que al pobre Job no podía sucederle nada peor. Pero aunque les parezca increíble, la tragedia de Job aún no termina. Después de ser juzgado y criticado por la gente, la esposa, los amigos y hasta un entrometido, en Job 38 se le aparece nada más ni nada menos que Dios. ¿Y saben para qué? Para seguirlo criticando. Sí, Dios no estaba conforme. Dios quería hundir a este buen hombre a más no poder, no solo económica, emocional, moral y físicamente, sino también mental y espiritualmente. Y para eso el mismísimo Dios se aparece personalmente ante Job para seguir regañándolo y criticándolo, para hacerle una serie de preguntas absurdas que obviamente Job no podía contestar, y a causa de eso lo tacha de ignorante. Imagínense, preguntas como: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? O sea, una serie de cuestiones geográficas y astronómicas de las cuales Job no tenía la menor idea, y por lo tanto Dios lo tacha de ignorante. O sea, ¿qué le pasa a este p***jo? ¿Qué afán de estar jodiendo? Miren, lean Job 38, 39 y 40 y verán la sarta de estupideces que Dios le pregunta al casi moribundo. Muchas preguntas como: ¿tiene la lluvia padre? ¿Quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? En fin, pendejada y media solo para ensañarse con el pobre Job, presumiendo sus poderes ante el buen hombre. ¿Para qué? Bueno, la cosa es que Jehová lo humilla hasta más no poder. Después de eso, castiga a los amigos de Job por malvados y por haber criticado a Dios. No se menciona cómo los castiga, pero los pone a realizar holocaustos y ya saben, lo habitual, la carnita asada. Después de esa sesión de humillación, por fin, Dios alivia a su fiel seguidor de su enfermedad, aumenta al doble las posesiones y animales que tenía anteriormente y tiene otros 10 hijos con la misma mujer, que tampoco tienen nombres, pero igual fueron 7 hombres y 3 mujeres. Mucha casualidad. Suena muy falso, pero en fin. Job pudo ver su descendencia hasta la 4ª generación, vivió 140 años, heredó toda su riqueza a sus hijos y se murió. Amigos, como pueden ver, el libro de Job tiene numerosos problemas que van más allá de la razón y la lógica común. Claro, el creyente dirá que es Dios y por lo tanto puede decir todas las incoherencias y absurdos que se le pegue su regalada gana. Por eso me asombro cada vez que alguien toma a Job y su libro como ejemplos de la bondad y enseñanzas de Dios, cuando no es más que un libro absurdo, incoherente, contradictorio, con pésimos ejemplos de moral y muy mal escrito. Una historia absurda que más que enseñarnos un ejemplo de fe absoluta, lo que nos dice es que Dios es mucho más perverso y psicópata que el propio Satán. Y eso, mis estimados amigos, no lo inventé yo, lo dice la Biblia. Amigos, esto es Indigo Creations, gracias por visitar mi espacio y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.